estabas diciendo. Bueno, yo quiero ser enfático. Las instituciones no se fortalecen si se acallan las críticas. No se fortalecen si se prohíben los Es cuestionamientos. del Estado totalitario. Exactamente. En eso es lo que nos estamos Las jugando. instituciones democráticas se fortalecen en la crítica. Así es. Exactamente al revés. Y una de las soluciones, que hace rato era el tema que empezábamos a tocar, una de las soluciones está dada también en esta importante precedente, en esta sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla. Porque ahí se da un mandato al Estado mexicano, en específico al Poder Judicial, para interpretar el artículo 13 constitucional de manera que la jurisdicción militar se acote lo más posible, que sea excepcional y que por supuesto no conozca de casos donde se violan derechos humanos de las personas. Pero además, y esto es muy importante destacarlo, ahí también se ordena hacer capacitaciones. Capacitaciones no solo al Poder Judicial, capacitaciones a todo el personal de los ministerios públicos, de la Procuraduría General de la República. ¿Y por qué? Estaba el fin de semana en unas clases en Michoacán y me preguntaba una estudiante que trabaja en el Ministerio Público, oiga, pero ¿cómo voy a cambiar? O sea, la inercia es que si hay unos hechos donde se abusa de civiles, está incluido personal del ejército, yo tengo que levantar el acta, pero luego tengo que declinar la competencia. Y yo le decía, no, hay que ver qué está mandando la Corte Interamericana. Hay que empezar a cambiar las inercias. Por supuesto, la ley que tienen la obligación de dar va a ser el parteaguas, la punta de lanza, pero hoy ya tendría que cambiar eso. Y esto es importantísimo. La responsabilidad que los juzgados, los tribunales colegiados, la propia Corte y las otras instituciones tienen en erradicar estos abusos, en juzgarlos en la jurisdicción competente. Fíjate que ponían el acento hace un momento en el asunto de si tienen derechos humanos los criminales o los supuestos criminales, pues son seres humanos, todos tienen derechos humanos, pero una república simulada como la nuestra, donde están pervertidas todas las instituciones, donde la gente sabe que le prefabrican delitos, es mucho más importante aún la protección de los derechos humanos. Otra vez Juárez, Salvarcar, matan 18 jóvenes, detienen a un joven diciendo que es el líder de la pandilla que asesinó a estos 18 jóvenes, el joven no sabe ni tirar con armas. La madre participa junto con las madres de los jóvenes asesinados pidiendo justicia. Es verdaderamente increíble y no les basta lo que están haciendo, sino ahora además mandó Calderón una ley mal llamada de seguridad, donde quiere legalizar todo lo que están haciendo, los cateos extrajudiciales. Se mandó al Senado y es legalizar lo que el ejército está haciendo, los retenes que son inconstitucionales, los cateos que son ilegales, las detenciones extrajudiciales, todas las arbitrariedades que vienen haciendo, quieren legalizarlas, además de una forma perversa, porque lo han hecho con el petróleo, lo han hecho, lo quieren hacer con la ley, con los derechos laborales, que no tocan la Constitución queda intacta, manteniendo las garantías y derechos de la gente, pero en las leyes secundarias modifican todo para pasarse por encima de lo que está establecido en la Constitución al fortalecimiento de este Estado, de esta militarización. Que no tiene que ver con el narcotráfico. ¿Es la razón o es el pretexto? No, es el pretexto absoluto para tener cada vez un control más autoritario, para preparar la represión, porque se les va el país de las manos, porque no tienen capacidad de gobernar, porque qué importante lo que estás planteando. Claro que es el pretexto, claro que es un avance hacia el fascismo, hacia la derechización, hacia los controles abusivos, hacia aterrorizar a la población, porque la tiene aterrorizada, y toda la gente desesperada dice, sí, alguien que venga a salvarnos, y entonces en Juárez decían que entrara el ejército y entró y puso todo peor. Y ahora ya hablan de cascos azules y hablan de barbaridades. El 18 brumario. Exactamente, es un estado de terror con una militarización permanente, con una violación absoluta de los derechos humanos y acusando a los pobres, a las minorías, a los disidentes de los delitos que permiten meter a la cárcel. La penalización de la protesta social. La serie de un crimen, la protesta social, con el caso más emblemático, Ignacio del Valle, con más de 100 años de condenas en el penal emblemático de alta seguridad, que es el de Almoloya, en una situación absurda, mientras que los delincuentes, sostengo, gobiernan este país. García Luna está acusado, el jefe de la Secretaría de Seguridad Pública, no, yo lo he dicho, asesino en su cara, pero no solo eso, sino está acusado de estar vinculado a las bandas de secuestro, está acusado de estar vinculado a las cosas de narcotráfico. Es gravísimo lo que está pasando. ¿Cuáles serían los fundamentos de una verdadera ley de seguridad social, de seguridad nacional, que pusiera a salvo a los ciudadanos y que rompiera este curso de acción del que está hablando el diputado Fernando Noroña, en el sentido de una militarización del país con otros objetivos, es decir, el establecimiento de un Estado militar? Y el caso de Colombia, que tú conoces muy bien. Bueno, ahí un poco el tema es, ¿estamos en un Estado fallido o no lo estamos?
Yo he venido planteando que esto es un Estado fallido en materia de derechos Nosotros humanos también. y en muchos otros elementos. ¿En qué sentido es un Estado fallido? En que la autoridad y el poder civil no está actuando. Y segundo, en la construcción de eufemismos, como una guantanamización, es decir, construimos eufemismos. Guantanamización, Guantánamo es la parcela de territorio cubano que ha servido de base militar a los norteamericanos, donde llevan a los presos y donde los tratan. Donde hay tortura, donde hay... El tema al cuál margen es, de cualquier legalidad. obviamente nosotros denunciamos casos de tortura y nos dicen no es tortura, son tácticas de interrogatorio. Esto decía Torquemada. Esto decía Torquemada, pero además lo decía Bush y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El tema central es, esto es necesario, ojo con el discurso, es necesario la tortura, es necesario la militarización. ¿Por qué es necesario? Porque estamos en una guerra. Y es lo que se ha venido denominando el derecho penal del enemigo, que en el derecho penal se cataloga con crear enemigos. ¿Dónde está el enemigo? No lo conocemos. El enemigo es el ciudadano, es el narcotraficante. El enemigo fue el comunista en una época, ¿no? El enemigo está ahí, no sabemos. Luego el terrorista. Pero ojo, y ahora es el narco. Quiero poner el acento en algo. Recientemente el presidente Calderón, en la presentación del informe del ombudsman de la CNDH, manifestó que el problema del asesinato de periodistas tenía que ver no con el Estado, sino con la delincuencia organizada, quien asesinaba a los periodistas. Y eso es falso. Es falso porque las estadísticas demuestran que las agresiones, por ejemplo, contra un grupo muy importante que ha sido víctima, que son los periodistas en este momento, no proviene directamente de las fuerzas de la delincuencia organizada. ¿Tú lo ves igual? Proviene de las fuerzas militares que impiden la labor del periodista y que vienen a amenazar al periodista. Y de los caciques locales. Y exactamente, de los caciques locales que ordenan en determinado momento. Si alguien está controlando a la prensa en México, son los gobernadores. Que ese es un tema central de una democracia. Una democracia que no tenga una prensa libre y que esté amenazada, que fue lo que sucedió en Colombia, asesinatos masivos y sistemáticos de periodistas, es gravísimo. Y hoy estamos enfrentados a un debate muy serio en el sentido de la libertad de expresión. Yo coincido, o sea, parece que el Estado tira a la sociedad de tonta y quiere decirnos que todos los problemas son origen de la delincuencia. Claro, la delincuencia es un gran problema, pero no es el único problema. ¿Y cómo se generó? Porque no hay diagnóstico. Es un problema cómo se le combate. Al fuego no se le combate con fuego, al fuego se le combate con agua. A la delincuencia se le combate con investigaciones efectivas, con respeto a derechos humanos. A ver, un catálogo, yo he dicho, lavado de dinero. Sí, es lo primero. Contribución verdadera. Acabo de estar en Washington, una misión parlamentaria, discutimos con más de 15 gentes en el Capitolio, uno por uno. Primero, el tema del control del lavado de dinero. La señora Clinton ha dicho que 27,000 millones de dólares pasan a frontera cuando se compran armas. Luego, control de la venta de armas, que no quieren por la enmienda 2. Pero la enmienda 2 son armas de defensa personal, no son armas de asalto. ¿Qué más propondrías tú? Bueno, tenemos que empezar a pensar en si del otro lado de la frontera norte, en algunos estados ya está legalizando o se va a legalizar el uso de ciertas drogas, bueno, ¿qué estamos haciendo acá también? Se tiene que pensar... Hay que abrir el tema. Yo lo abrí en el periódico de nuevo. Allá nos enteramos de que en 3 estados de la Unión Americana está legalizado el consumo de marihuana. Es que para fines terapéuticos, claro, ellos dicen, pero la que produce en tu jardín, para no aumentar los delitos. Entonces, se consume más, hay más demanda. Entonces, ¿por qué no vamos en 2 vías paralelas? Un proceso de legalización. Más de 15 expresidentes de América Latina y de otros países ya están pidiendo ver con cuidado el problema de la legalización. ¿Tú serías partidario? Y hay que también mejorar la distribución de la riqueza. El otro día me sorprendía escuchar que un sicario le pagaban 5,000 pesos por matar a alguien. Cuando 5,000 pesos parece poco y el Estado tendría que fomentar que hubiera empleo suficiente. O sea, no parece que estaban optando por esta vida porque se iban a hacer millonarios. 5,000 pesos. Ya lo dijo José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, vale 5,000 pesos. 85% de la población gana menos de 5,000 pesos. Entonces es educación, empleo, salud, mejores condiciones de vida. Si tú vas hacia allá, tienes 40 millones de pobres, 60 millones de pobres, 40 en extrema pobreza, que es un eufemismo para hablar de la gente que se está muriendo de hambre. Si tú no atacas esa parte social, está destrozado el campo, destrozada la ciudad, no hay empleo. Los ninis de los que hablan ahora. Sí, que más de la mitad de los muchachos. 7,5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad, pero no van a la universidad y entonces tienen empleo. Tampoco, no tienen ninguna posibilidad de nada. Es una tragedia nacional lo que está sucediendo. Y otra vez Juárez.
Matan a cualquier joven y son enfrentamientos entre bandas rivales, eran narcotraficantes, no sé qué. Matan a 3 empleados del consulado de Estados Unidos y entonces va de boca Calderón corriendo a ver qué pasó, qué barbaridad, qué grave lo que está sucediendo. No puede ser, o sea, son más de 18,000 muertes ya. ¿Cuántas veces se ha multiplicado en este sexenio por año las muertes? Se han ¿2 venido, veces o 3 veces? Yo creo que 3 veces, ¿eh? Cada año se... Mi cálculo de la década que saqué de cifras era que lo que había muerto en un año, que fue el 2000, ¿sí? O el 2001, el comienzo de Fox, es lo que ahora se muere al mes, que por lo tanto he aumentado 12 veces. Más o menos es la proporción. Sí, ok, y es gravísimo lo que está. Ahora, yo creo que para enfocar el debate en el tema de la legislación y también la responsabilidad que tienen los diputados en este sentido, nosotros desde la sociedad civil, a ustedes también les debemos exigir. Les debemos exigir en torno a impulsar el debate desde el punto de vista... Si nosotros fuéramos la mayoría de la Cámara, Claro, ojalá. estarías Sí. verdaderamente en otro mundo. Pero creo que el debate... Ahora sí que ya lo habríamos resuelto. Ya lo veríamos. El debate se debe enfocar con lo que el diputado plantea. Una ley de seguridad nacional que establezca filtros democráticos y de derechos humanos como un principio fundamental. Nos están llamando a otro bloque, lo dejamos en Ley de Seguridad Nacional y vamos al cuarto bloque. Perfecto.